Buenas noches, señora Carmen. Buenas noches. Antes de comenzar, pues nos gustaría recibir su consentimiento para poder grabar la entrevista y pues también comentarle que si nos permite presentar pues esta entrevista en clase con nuestros compañeros, hacer uso de su nombre y de la información que diga aquí, todo esto nada más con fines académicos y educativos, y pues también dejar claro que su participación en la entrevista es voluntaria. Claro, les concedo el permiso. Muchas gracias. Bueno, señora Carmen, ahora sí, ya como me conoce, mi nombre es Lilian Maseri, con mi compañera Valeria Polanco y Valentina de la Hoz. Vamos a realizarle una entrevista. Nosotras somos estudiantes de la Universidad de la Costa y pues esta entrevista hace parte de la asignatura Psicología de la Infancia. Ahora, para comenzar, mi compañera Valentina empezará con las respectivas preguntas. Buenas noches, señora Carmen. Primeramente agradecerles por acceder a esta entrevista. Para comenzar me gustaría preguntarle cuántos hijos tienen en total. Tengo 3 hijos, una niña de 27 años que es la mayor y un par de mellos que tienen 25 años. Bueno, ¿cómo supo que estaba embarazada de mellizos? ¿Se hizo una prueba? ¿Experimentó síntomas? ¿O fue algo planeado? ¿O simplemente fue una sorpresa? Bueno, prácticamente fue una sorpresa. Yo salí del embarazo de la niña y cuando la niña tenía 1 año, ella empezó que iba a tener 2 hermanitos. Ella fue la que empezó primero que iba a tener 2 hermanitos. Entonces, un día yo iba saliendo, yo soy arquitecta, iba saliendo para un trabajo y me dio un malestar de vómito y me fui para el médico. La doctora que me atendió me dijo que la presión mía era de persona embarazada. Yo prácticamente en mis embarazos menstrué hasta el 6º mes. Entonces, ¿cuál fue su reacción ante eso? Bueno, no me sorprendí porque vengo de familias que han tenido mellos. Mi mamá tuvo 2 partos de mello y por parte del papá de ellos también vienen de mellos. Eso prácticamente lo hereda la 3ª generación. Y mi bisabuela tuvo mello, mi abuela tuvo mello, mi mamá tuvo mellos, pero en mi familia dan a pareja. En la familia del marido mío dan un solo sexo. ¿Y cuál fue la reacción que tuvo? ¿A quién se lo contó primero? Bueno, estábamos los dos me hicieron una ecografía para poder medicarme por lo que tenía, y entonces cuando me hicieron la ecografía enseguida se vieron los 2 cordones umbilicales porque ellos venían en placenta diferente. ¿Y cómo se tomó? ¿Cuál fue su reacción al ver que eran 2 y no era un solo bebé? Bueno, yo solo dije que mi hija tenía razón porque ella era la que siempre decía que iba a tener 2 hermanos, que iba a tener 2 hermanitos. Entonces yo dije, bueno, mi hija siempre decía, ella tenía como 5 meses de estar diciendo que iba a tener 2 hermanitos. A todo el mundo le decía que iba a tener 2 hermanitos. Y unas muchachas que estudiaban educación especial ahí en la casa me decían, Carmen, Lilleira dice que usted va a tener 2 hermanitos. ¿Usted está embarazada? Y yo no estoy embarazada. Qué bueno. ¿Qué cambios significativos tuvo usted que usted me pueda comentar, que nos pueda comentar, tanto físicos como emocionales, durante toda su etapa del embarazo? Bueno, por lo general en mi primer parto yo no tuve antojo, no aborrecí nada. Fue un parto normal, ni barriga hice, porque toda la niña la tuve en la cadera. Pero con el parto de los niños sí
Yo no comía melón y después, antes del vómito, venía de un trabajo y ahí en Puerto Giraldo vendían fruta antes, no sé si todavía venden. Y ahí me bajé y me comí una torreja de melón y traje melón para la casa, porque me provocaba tomar era jugo de melón. Esa fue una. Otra, aborrecí perfumes, sobre todo de hombres. Los perfumes de hombres los aborrecí bastante. También tuve un embarazo. Desde el tercer mes me incapacitaron porque se me hincharon las piernas. Porque al tercer mes ya yo tenía una barriga inmensa. Demasiado grande. ¿Usted recibió seguimiento médico? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fueron las ecografías? Bueno, a mí los 2 partos me los llevó un médico muy jovencito que falleció de infarto. El doctor José Ramírez. Él falleció de infarto, él me llevó mis 2 partos y me incapacitó debido a que yo estaba haciendo un trabajo para el INURBE y tenía que estar mucho de pie y eso me cargó las piernas. Y yo creo que ustedes saben que cuando uno se le hinchan las piernas en un embarazo, tiene uno que cuidarse porque puede llevarlo a una percancia. Entonces, él me incapacitó. Yo toda la barriga la hice desde el tercer mes en una mecedora acostada con las piernas alzadas. Solo me paraba para ir al baño. ¿Y cómo fue ese parto? ¿Fue por parto natural, cesárea? No, natural no, porque faltándome como 2 semanas, reventé fuente en la casa. Ya me tuve que ir como a las 3 de la mañana, el 27 de noviembre, y me hicieron cesárea a las 6 de la tarde. ¿Y qué emociones experimentó en ese momento cuando estaba en ese momento ya a punto de parir a sus bebés? Bueno, uno siente una felicidad. Eso es, solo el que lo vive sabe qué es. Sí. Es una experiencia muy bonita. Te saquen el niño y te lo pongan en la barriga y ver tus hijos. Mis hijos eran grandes, son grandes porque son altos. Mis hijos pesaron 3.500 gramos cada uno. Así que te puedes imaginar la barriga. Sí. Demasiado grande. Un niño normal para un solo bebé, de un parto de un solo bebé. Bueno, señora Carmen, para continuar, me gustaría saber, o sea, cómo usted describiría esos primeros días con 2 bebés al mismo tiempo, o sea, ya después de salir del parto con los 2 bebés, ¿cómo fueron esas experiencias con ellos en domicilio? Bueno, uno dice salir embarazado para uno salir de eso rápido. Yo quiero tener 2 hijos, dice uno. Pero eso, el que ya se metió en su película es el que sabe qué es eso. Eso es muy duro porque uno no duerme. Prácticamente. Tiene que estar 2 personas, otra persona con uno. Y si es posible 3, para que una prepare tetero cuando se despierten. A veces se duerme uno y el otro queda despierto y cuando ya tú te quieres dormir, ya el otro se despertó, el que se durmió primero. No, es una locura. Claro, me imagino, o sea, que debe ser muy pesado porque Demasiado. y 2 bebés al mismo tiempo. Sí. Sí, demasiado. Dicen que cuando son parejitas y que es más suave. Porque, por lo general las hembras son más quietas. Tranquilas. Pero varones, horrible.
¿Y cómo usted siente que fue el proceso de vínculo con cada uno? O sea, de pronto usted se sentía más vinculada con uno que con el otro, o cómo fue esa experiencia para usted. No, la verdad es que mis hijos, tanto la niña como los varones, fueron muy apegados a mí. Ah, ok. O sea, No sé si era porque el tiempo, a pesar de que yo trabajaba, yo les dedicaba mucho tiempo. Yo llegaba de mi trabajo, yo les tenía una muchacha niñera, yo tenía 2 niñeras porque cuando tenía una, cuando venía a veces me iba y venía mi hermano y se lo llevaban para Valledupar. Conseguí otra muchacha y ya decidí poner 2. Entonces puse 2 niñeras para que les fuera más fácil, porque uno como madre sabía que era difícil. Yo me quedaba sola. Y usted trabajando también. Sí. Pero sí, es difícil siempre. Ellos se apegaban a mí, yo siempre los dedicaba una cosa, los sacaba, los llevaba. El tiempo que llegaba temprano a la casa se los dedicaba a ellos. Yo era la que los dormía, yo antes de irme para el trabajo los dejaba bañados. O sea, como muy a pesar de todo, usted siempre Sí. como que les daba la atención. Les di la todo atención. eso, sí. Y usted, o sea, esta pregunta va muy ligada también a la anterior o sea, ¿sintió que la conexión fue igual o diferente con cada uno? O sea, de pronto la conexión que usted sentía con los medios fue diferente. Por ejemplo, a uno de pronto sentía que necesitaba más atención o cómo fue eso. Bueno, a Yoitier, ellos se llaman Andrew Diván, se llama uno, y Yoitier Said el otro. A Yoitier le dedicaba más tiempo porque Yoitier era más pesado que Andrew. Andrew era más tranquilo. El que primero se dormía cuando se tomaba el tetero era pero Yoitier no. Ya. Yoitier era una pesadilla para volverse a dormir. ¿Y usted ha notado, por ejemplo, diferencias en la personalidad o forma de ser de cada uno? Pues, como dicen, como son mellizos, de pronto hay gente que piensa que no, de pronto son muy igualitos, muy parecidos, pero pues usted como madre debe, cada quien pues tiene su personalidad diferente. ¿Usted cómo ha notado esas diferencias entre cada uno? Bueno, hay una diferencia, es la siguiente, que ellos son mellos. Los gemelos son los que se parecen bastante, hasta en la personalidad, en el físico y la personalidad. Los gemelos, los mellos no. Ellos, tú los ves, son totalmente diferentes. Uno es trigueño, uno es rosado y el otro es romero. Ellos no se parecen. Se parece más Yoitier a la hembra que Andrew al medio. No se parece. Y lo mismo es el modo de ser. También son diferentes. Como decían los papás de uno, las mamás aprenden a conocer los hijos, así tenga 15, 20. Nosotros fuimos 13 hermanos y mi mamá llegaba a alguna parte y le decían, fulano hizo esto. No, eso no lo hizo mi hijo. Claro, eso como yo conozco a mi hijo. Porque lo conocía a cada uno y eran 3. Mi mamá le conocía a uno hasta la pisada. Podía estar acostada, pero uno entraba a acostarse. Llegaste a tal hora, le decía uno. Y uno, caracha, no. Como decían mis hijos cuando yo les llegaba a la casa a ellos y les decía, yo quiero, hiciste esto. Y, yo sé que fuiste tú. Sí, y ellos se reían los 3 y me decían, mi mamá es bruja. Sí, claro, como existe eso de que de pronto la mamá conoce y usted diferenciaba cuál era de pronto más extrovertido, decía, no, este fue el que me hizo la maldad, Sí. este fue, no, o sea, más que todo en eso. Y en base a todo esto, yo quisiera hacerle una pregunta, y es cómo usted dividía ese tiempo, pero para dedicar la atención a uno solamente, es decir, cómo hacía para usted dedicar la atención a Yoitier y que de pronto Andrew no sintiera que lo estaba dejando de lado, o de caso contrario. Siento que es lo más difícil de ser mamá de mellizos. Bueno, uno a los hijos, en ese caso que ellos eran los 2, yo los sentaba a los 2. Sí. Y como Lilleira lo que le lleva 1 año, a Lilleira también la sentaba.
para que ellos se dieran cuenta que no los estaba excluyendo a ellos, ni que yo quería más a ni que, porque a veces hay familias que se ve eso. Sí. No, que mi mamá quiere más es a ti. No, que mi mamá te quiere más es a ti. No. Por eso, como usted comentaba de la atención que de pronto, como de pronto usted sentía que uno necesitaba más atención y el otro de pronto se enojaba por eso, se sentía desplazado por eso. Ellos, a pesar de que estaban pequeños, yo hiciera hacer algo en el colegio y ellos llegaban. Mami, habla con Gitier. Mira que hizo esto en el colegio. Entonces, yo siempre los sentaba primero a ellos dos y después a Lillita. Mira lo que hiciste, esto no se puede hacer, yo hice por esto y esto. Claro, digamos que trató de distribuir el tiempo todos juntos. Claro. Sí. Y eso es bueno de que de pronto sean contemporáneos ellos, porque se puede dedicar a uno, pero quizás si de pronto Lilleira fuese sido más grande, era como más dura la responsabilidad porque iba en una etapa diferente, digamos, como una ventaja. Ahora, ¿qué reto usted sintió que fue el más grande de tener mellizos? O sea, lo que usted sienta que fue lo más difícil que tuvo durante esa maternidad. Bueno, les cuento que el reto, uno es tan grande y todavía sigue el reto de meterlo, de enfocarlo, que tienes que estudiar, que mira esto, que tu responsabilidad. En el caso mío, que yo tenía que salir a trabajar a veces hasta una semana fuera y ellos quedaban con la muchacha y el papá. Entonces yo les decía, ya ustedes tienen que, Lilleira era la más grandecita y yo le decía, tú tienes que hacer tus tareas y ayudar a tus hermanos, porque yo voy allá a trabajar para ustedes. Entonces uno tiene que irlos encaminando, uno a los hijos los tiene que ir encaminando y encaminando. Yo les decía toda la semana, todo el fin de semana que venía, no le abran la puerta a nadie. Me tocó darles llaves temprano, porque no llegaban, los dos varones llegaban juntos, pero Lilleira estaba en otro colegio y llegaba a veces más tarde, a veces primero. Y yo les decía, ustedes no le abran nada. Si les digan, tu papá me mandó a buscar esto, no abran. Tu mamá dijo que le entregara esto, no entregue nada. Como por seguridad. Sí, todo eso. Entonces, desde muy niños a ellos les tocó eso. Sí. Ahora, en ese reto tan grande que fue para usted, digamos que como la crianza y todo eso, ¿quién siente usted que fue su apoyo? O sea, después del parto, o sea, ¿qué apoyo sintió de pronto de su madre, de pronto de su pareja, de algún familiar o incluso amistades que a veces ayudan, digamos que en ese proceso? Bueno, yo tuve en mi casa pensionadas en ese entonces 2 niñas del Chocó, Estela y Xiomara. Xiomara es la madrina de mi hijo. Y tuve 3 niñas que estudiaban educación especial. Los primeros días, ellas fueron mi apoyo, como hasta los 15 días. Ya después mi familia, porque yo me tuve que ir para Valledupar con ellos, allá pasé la licencia de maternidad, 2 meses. ¿Y para qué? Mi familia, cuando las niñeras no podían, mi hermano se venía con una hermana y se los llevaba. O yo los iba a llevar y los dejaba, porque allá estaba mi mamá, tenía 8 hermanas allá. Tuvo bastante apoyo. Sí, por ese lado. Eso es muy bueno, y más cuando son mellizos. Sí. O sea, yo reconozco bastante su trabajo, y es que hay madres que tienen mellizos solamente y deciden quedarse con mellizos porque es un trabajo duro. Pero en el caso usted no solamente tuvo mellizos, sino que tuvo otra hija. Entonces el trabajo aumenta la intensidad, y verdad, llevar con esa carga es complejo. Entonces qué bueno que haya contado con ese apoyo. Sí. Ahora, ¿usted cómo siente que cambió esa rutina en su vida? O sea, que de pronto se tenía que levantar más temprano, no sé, y emocionalmente, ¿cómo la afectó a usted? De pronto se estresaba un poco más que antes, de pronto le decían, desde que tuviste a los mellizos, no sé, te volviste más, no sé, incluso hasta feliz, no emociones negativas, sino también positivas. ¿Cómo siente usted que fue eso? Bueno, la verdad es que yo me sentí feliz con mis hijos. Le da uno duro, porque yo a veces me quedaba dormida en el trabajo
porque me trasnochaba. Inclusive recién parida, Joitier se me cayó. Claro que no se golpeó porque cayó, porque me quedé dormida esperando que él se durmiera para acostarlo. Y no, cuando sentí fue que me rozó así la almohada y él cayó encima de la almohada. Sin embargo, lo llevé ante el médico, pero uno trasnocha demasiado. Claro, me imagino. Demasiado, el seno. No los llenaba el seno porque eran 2. Entonces toca, después del seno, darle tetero. La diferencia grande. Sí. Y una última pregunta, más que todo personal. ¿Qué significa para usted ser madre de, digamos, que esos mellizos? O sea, ¿qué significa como tal la palabra madre para usted en ese entonces? Bueno, para mí significa una felicidad grande. Eso es algo que uno no lo puede describir así con palabras, pero yo me sentí y me siento la mujer más dichosa de mis hijos. Yo no tengo queja de mis hijos, Claro. de ninguno de los 3. Yo, como ellos son especial para mí, yo también soy especial para ellos. Y es muy importante. Pero es una felicidad muy grande. Yo le digo a la gente, sí, es delicioso tener mello, porque uno salió de eso, pero es durísimo. Todavía es que tienen 25 años y es durísimo. Pero uno, la trasnochada es como hasta después del año. Y ellos que tomaron tetero hasta los 5 años, pesadísimo. Pero es una felicidad grande. Ahora, si usted pudiese darle un consejo a alguien que está, digamos que atravesando un embarazo, y se acaba de enterar que son mellizos, ¿qué consejo le daría a esa madre? Que se relaje. Tómese las cosas con Que calma. se relaje y espere que llegue lo que va a llegar, pero que se relaje. Sí. Que se va a estresar desde ahora. Sí, porque Pero es una felicidad grande. Lo que uno tiene que tener es apoyo de personas que sean cercanas a uno. Yo le agradecí mucho a las pelas que vivían en mi casa porque ellas me ayudaron bastante. Por lo menos a ellas les tocó irse conmigo para la clínica. Se fueron 2 conmigo para la clínica porque yo ni estaba de turno y yo estaba con ellas ahí. Una dormía conmigo en la cama cuando yo ni no estaba, que era prima mía. Y en la madrugada, cuando yo le dije a ella, ya cuando yo me paraba, se levantaba conmigo a ayudarme a ir al baño. Y yo le dije, ¿y si ya me oriné? Entonces yo vi que el agua era rosada y yo hice y reventé fuente. Llámame al médico, porque él me dijo que si eso pasaba lo llamara. Lo llamamos y ya me dijo, coja un taxi y váyase para la clínica renal de la Costa. Allá tuve los días. Y ya nos fuimos para allá, ya él llegó, ya nos estaba esperando ahí. Pero ella, ¿para qué? Ellas se hicieron cargo de los niños. Los primeros días las bañaban, me bañaban a mí. ¿Para qué? Hasta los 2 días llegó mi hermana, la mayor. Ya se quedó conmigo ahí. Y ya no, a los 15 días nos fuimos para allá. Sí, la licencia de maternidad la pasé allá. Ya uno, cuando hay bastante gente, uno descansa un poquito, pero cuando ya uno se viene que está solo, sí. Bueno, señora Carmen, la verdad es que valoramos mucho que nos haya comentado mucho su experiencia. La verdad es un reto ser madre y más de 2. No solo de uno ni de 2, sino de 3. Admiramos mucho ese valor que usted tiene, la verdad. Gracias por compartir su experiencia, todo lo que ha vivido. Créeme que como experiencia personal
yo cuidando a mis primos es una responsabilidad muy grande, Sí, muy grande. grande y es muy agotadora. Y pues la verdad nosotros le agradecemos por su tiempo, por habernos compartido esto y muchas gracias. Ok, a la orden. Gracias, señora Carmen. Bueno, que Gracias. estén bien, fue un placer verles aportado algo para ustedes. El placer es nuestro. Prepárense. No.